A veces la traición no llega desde afuera. Respira en tu misma casa. Se sienta a tu mesa. Tardé en entender que mi vida no se estaba desmoronando por falta de dinero, ni por mala suerte, ni siquiera por mis propios errores. Se estaba rompiendo porque quienes llamaba familia llevaban años levantando sus sueños sobre mis ruinas. Sonreían durante la cena. Decían que atravesábamos tiempos difíciles. Que debía ser paciente. Que ya llegarían días mejores. Mientras tanto, a mi nombre se abrían préstamos. Se firmaban papeles que yo nunca vi. Se tomaban decisiones destinadas a hundirme mucho antes de que pudiera sostenerme sola. Creí que lo más doloroso había sido aquella bofetada. Pero no. La traición no siempre grita. A veces es silenciosa. Se acumula despacio, como polvo en una habitación cerrada. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, no deja nada en pie. Esta no es una historia de venganza. Es la historia de lo que ocurre cuando una hija deja de guardar silencio. Mi madre me dio una bofetada tan fuerte que durante unos segundos dejé de oír. El sonido me explotó en los oídos y la mejilla empezó a arder como si me hubieran acercado una llama. La cocina dio vueltas. Perdí el equilibrio y tuve que apoyarme en la encimera. Noté el sabor metálico de la sangre cuando uno de mis dientes me cortó el labio por dentro. Nunca me había pegado así. Mi padre estaba en la puerta. No intentó detenerla. Ni siquiera la miró con reproche. Me miró a mí, directamente, con una frialdad que dolía más que el golpe. El futuro de tu hermano sí importa, dijo, sin alzar la voz. El tuyo nunca ha sido una prioridad. Después vino el silencio. Pesado. Definitivo. Sentí la presencia de mi hermano pequeño detrás de ellos, observándolo todo. No giré la cabeza. Cogí mis llaves, la carpeta con los papeles de mi cita médica y salí de la casa sin responder. Cuando encendí el coche, todavía me latía la cara. Me llamo Valeria Morales, tengo 27 años y crecí en las afueras de Sevilla, en una urbanización donde todas las casas parecen iguales, con naranjos alineados en la calle y vecinos que aparentan una vida más cómoda de la que realmente tienen. Hace 3 años, aquella bofetada cambió mi vida. Y el mes pasado, mis padres finalmente pagaron el precio de todo. Pero en aquel entonces yo aún vivía allí, convencida de que las cosas no podían empeorar. Tenía 24 años y trabajaba turnos dobles para sobrevivir. Por la mañana servía desayunos en un bar cercano al centro, tostadas, café con leche, churros los fines de semana. Sonreía aunque los pies me ardieran. Por la tarde hacía repartos con mi viejo Seat Ibiza, recorriendo media ciudad con bolsas de comida rápida en el asiento del copiloto. Las propinas ayudaban, pero entre gasolina, móvil y medicamentos, casi no quedaba nada. Aún así, el primer día de cada mes dejaba 250 euros en efectivo sobre la mesa de la cocina. Contribución, lo llamaba mi madre. Empezaron a cobrármelo el día que cumplí 18. No hubo conversación, solo un sobre con mi nombre escrito. Pagaba porque la alternativa era dormir en el coche. Mi hermano menor, Sergio, tenía entonces 20 años. Llevaba 4 años, terminando, un ciclo formativo que debía durar 2. Se matriculaba en 1 o 2 asignaturas por semestre y decía que estaba planificando su futuro. Dormía hasta el mediodía. Bajaba en pantalones deportivos y con alguna sudadera de marca que mi madre le había comprado esa misma semana. Pasaba las tardes jugando en línea o saliendo con amigos. El año anterior, mi padre le había comprado una furgoneta usada, brillante, impecable. Nada exagerado, pero infinitamente mejor que cualquier coche que yo hubiera tenido. Las cuotas salían de una cuenta familiar de la que yo no debía preguntar. La cena era el único momento en que coincidíamos. Mi madre preparaba algo sencillo, pollo al horno, pasta, tortilla,
y siempre dejaba el plato de Sergio listo, aunque llegara tarde. Él comía rápido, móvil en mano, apenas levantando la vista. En cuanto terminaba, se levantaba murmurando algo sobre estudiar y desaparecía escaleras arriba. Los platos se quedaban en la mesa. Esa era mi señal. Recogía, fregaba, limpiaba la encimera todas las noches. Si intentaba dejarlo para la mañana siguiente, mi madre suspiraba lo suficientemente fuerte para que toda la casa lo oyera. Hay que ser considerada, Valeria. Así que lo hacía. Con las manos rojas por el agua caliente y el cuerpo agotado. Era invisible la mayor parte del tiempo. Solo me veían cuando algo se rompía, cuando había que ir al supermercado, cuando el wifi fallaba o cuando faltaba dinero para una factura. Tú eres la responsable, decía mi padre con tono de aprobación. Responsable significaba que no tenían que preocuparse por mí. Porque yo me las arreglaría sola mientras ellos se concentraban en Sergio. Mi madre llenaba la nevera con lo que a él le gustaba, cereales de marca, bebidas energéticas, zumo natural. Lo mío era lo básico que compraba con mi propio dinero. Él aún está creciendo, decía ella. Necesita energía. Tú ya eres adulta. No los odiaba. No exactamente. Me repetía que era temporal. Desde los 15 años tenía problemas de tiroides. Analíticas, medicación, revisiones constantes. Caro todo. Los médicos me habían dicho que estudiar auxiliar de enfermería sería una buena opción, estable, con posibilidades de contrato fijo y seguro médico. Mi plan era hacer el ciclo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y después especializarme. Quizás conseguir prácticas remuneradas. Era lo único que sentía realmente mío. Llegaba a casa después de las 10 de la noche. Me quitaba los zapatos y me dejaba caer en la cama del cuarto más pequeño. La casa estaba en silencio, salvo por la luz intermitente bajo la puerta de Sergio y el sonido amortiguado de los videojuegos. Me quedaba mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado, preguntándome cuánto tiempo más podría soportarlo. Una noche, después de un turno especialmente largo, entré sin hacer ruido y escuché a mis padres hablando en el salón. Sus voces eran tranquilas, relajadas, como si hablaran del clima. Me quedé en la penumbra, con el bolso aún colgado del hombro. El aire acondicionado se encendió y cubrió mis pasos mientras me acercaba un poco más. Mi madre estaba en el sofá con el portátil sobre las piernas, navegando por algo. Mi padre, en su sillón reclinable, sostenía una cerveza y cambiaba de canal sin prestar atención. Y entonces escuché algo que lo cambió todo: necesitamos otros 700 euros para la matrícula de Sergio el mes que viene, dijo mi madre con tono ligero, pero firme. El plazo se acerca. Y comentó que hay nuevas tasas para las clases online. Mi padre ya había bajado el volumen de la televisión. Pero si acabamos de pagar lo anterior. ¿No se suponía que la cuenta de estudios cubría lo básico? Lo cubre, respondió ella, pero todo suma. El nuevo software para la asignatura de gestión empresarial, la suscripción digital. Este semestre está muy centrado. De verdad que sí. Deberías ver lo motivado que está. Había orgullo en su voz. Ese orgullo que reservaba incluso para los logros más pequeños de Sergio. Sentí como el pulso me subía. Cuenta de estudios. Recordaba perfectamente esas palabras. Cuando terminé el bachillerato y pregunté por la universidad, mi madre cerró el tema en segundos. Que la hipoteca estaba ajustada. Que el taller de papá había tenido meses flojos. Que no podían asumir préstamos ni matrículas. Mi padre reforzó la idea. La vida real no espera títulos. Mejor empezar a trabajar cuanto antes. Y eso hice. Pero ahora aquella cuenta existía. Viva. Disponible. Para suscripciones, extras, comodidades. Está bien, dijo mi padre tras un suspiro. Mañana transfiero el dinero. Solo asegúrate de que no pierda el ritmo.
Tiene potencial de verdad si se lo toma en serio. Lo tiene, respondió mi madre, haciendo clic en el portátil. Mucha más iniciativa que la mayoría de chicos de su edad. Somos afortunados. Afortunados. La palabra cayó como una piedra. Yo llevaba trabajando turnos dobles desde los 19. Ahorrando cada propina para pagar mis propios estudios algún día. Y eso era, nada. Se pusieron a hablar del taller. Un cliente que retrasaba el pago de una reparación grande. Mi madre sugirió usar parte del próximo ingreso si hacía falta para cubrir lo de Sergio. Retrocedí en silencio y subí a mi habitación. Me senté en la cama, a oscuras, mirando la franja de luz bajo la puerta de Sergio al otro lado del pasillo. La cuenta de estudios no era un mito. Solo tenía reglas que a mí nunca me explicaron. Todas las solicitudes que nunca rellené porque creí que no había dinero. Todas las veces que acepté un no, sin cuestionarlo. Algo dentro de mí empezó a recolocarse. Feo. Cortante. Y entonces recordé otra cosa. 2 años antes había conseguido plaza en un curso técnico de facturación médica. Era corto, asequible, con posibilidad de prácticas y quizá seguro médico. Perfecto para ayudarme con los gastos de la tiroides. Había estudiado el folleto durante semanas. Incluso conseguí una carta de recomendación del encargado del bar donde trabajaba. El examen de acceso era un viernes por la mañana. El jueves por la noche, mi coche estaba bien. El viernes, no arrancó. Batería completamente descargada. Los cables flojos, como si alguien los hubiera manipulado. Mi padre salió, miró bajo el capó, dijo que necesitaba un puente y quizá algo más. Cuando por fin logré llegar, la franja de examen había terminado. La tasa no era reembolsable. Las plazas se habían cubierto. Llamé desde el aparcamiento, con la voz quebrada. Me dijeron que la próxima convocatoria sería 6 meses después. Mi padre nunca me cobró por el arreglo. Actuó como si me hubiera hecho un favor. Ese mismo fin de semana, Sergio se fue improvisadamente a la playa con sus amigos. Nunca lo cuestioné entonces. Estaba demasiado ocupada intentando recuperar el dinero perdido con más turnos. Pero ahora, con la cuenta de estudios expuesta, aquel coche averiado se sentía diferente. Sospechoso. No tenía pruebas. Solo una náusea persistente que no desaparecía. Esa noche casi no dormí. La mañana llegó demasiado rápido. Bajé a las 9, con el cuerpo pesado, preparándome café mientras el sol entraba a raudales por la ventana. Sergio apareció cerca de las 10, despeinado, en pantalones cortos y camiseta sin mangas. Sirvió cereales, los caros, los suyos, y se apoyó en la encimera mirando el móvil. ¿Trabajas hoy? ¿Turno de tarde? Sí. ¿Por? Mi furgoneta está casi sin gasolina y tengo clase a las 12. ¿Me llevas a la facultad? Te pilla de camino al centro médico, ¿no? Mi cita con el endocrino. La había reservado meses antes. Las analíticas recientes mostraban algo irregular. Nada urgente, pero suficiente para seguimiento, ecografía, sangre, consulta. Ya había cambiado turnos en el trabajo para poder ir. Removí el café lentamente. No puedo. Es importante. Van a revisar los nódulos otra vez. Puedes echar gasolina o pedirle a Alba que te lleve. Se rió, breve y molesto. Venga ya, son 20 minutos. Cámbialo del médico. Las analíticas no se van a mover. ¿Moverlo? Como si las citas médicas crecieran en los árboles. No. He esperado demasiado ya. Arréglate tú. Su expresión se endureció. Dejó el bol con un golpe seco. Lo que sea. Siempre igual contigo. Salió de la cocina llamando a alguien por teléfono. Oí que murmuraba algo sobre que yo era imposible. 1 minuto después apareció mi madre en la puerta. Brazos cruzados. Sergio dice que no quieres llevarlo. Tiene coche y carnet. No es solo un coche. Es apoyar su educación. ¿Sabes lo disperso que es? Es un pequeño favor,
Valeria. Pequeño favor. Como todos los demás. Es mi salud. El médico dijo que no lo retrase. Ella dio un paso adelante. Estás siendo egoísta. La palabra me atravesó. Abrí la boca para responder, pero no me dejó. Entró en la cocina con la mano ya levantada. El golpe resonó contra los azulejos. Mi cabeza giró bruscamente. El calor explotó en mi mejilla y la vista se nubló. Di medio paso atrás. Probé sangre. El silencio cayó pesado. El zumbido del frigorífico. Mi propio pulso en los oídos. Parpadeé. Mi madre se quedó inmóvil un segundo, sorprendida por su propia acción. Pero esa sorpresa desapareció rápido. Su rostro volvió a endurecerse. Detrás de ella, Sergio apoyado en el marco de la puerta, brazos cruzados. Una sonrisa pequeña, casi divertida. Entonces se oyó la puerta principal. Mi padre llegó. ¿Qué pasa aquí? Valeria se niega a ayudar a su hermano otra vez, dijo mi madre antes de que yo pudiera hablar. Solo le pedí que lo llevara. Tengo cita médica, dije, intentando mantener la voz firme. No es negociable. Mi padre se acercó. Miró mi mejilla roja, pero no dijo nada. La educación de Sergio es prioridad ahora. Está avanzando. Puedes mover una consulta. ¿Avanzando? En el mismo programa desde hacía años. La familia se apoya, continuó él. ¿Cuándo vas a entenderlo? El silencio volvió, más pesado. Miré la mano de mi madre bajando lentamente. Miré los ojos de Sergio. Ya no sonreía. Pero estaba satisfecho, mi padre resopló, cruzado de brazos, esperando que yo cediera. Como siempre. Pero algo dentro de mí se abrió. Silencioso. Irreversible. Todas las noches fregando platos mientras Sergio jugaba arriba. Todos los sobres con dinero que yo ganaba de pie, con los pies hinchados. Todos los no, que acepté porque pensé que eran justos. En ese instante entendí algo con una claridad brutal. No estaban pidiendo. Estaban exigiendo. Y cuando dije que no, esa fue la respuesta. La voz de mi padre bajó aún más. El futuro de tu hermano sí importa. El tuyo nunca lo hizo. No gritó. No hacía falta. Para él era un hecho. No lloré. No discutí. Lo miré durante varios segundos, memorizando la absoluta certeza en su rostro. Luego me giré, tomé mi bolso del mostrador y cogí las llaves, la carpeta con la tarjeta sanitaria y las órdenes médicas. La mejilla latía al ritmo del corazón. Valeria, espera, dijo mi madre ahora más suave. No quiso decirlo así. Pero yo ya estaba caminando. Pasé junto a Sergio. Se apartó lo justo. Pasé junto a mi padre. No intentó detenerme. La puerta principal parecía estar a kilómetros, pero la alcancé. El sol de la tarde me golpeó en la cara como una ola de fuego. Me senté en el coche. 30 segundos. Motor encendido. Aire frío directo al rostro. En el retrovisor ya se marcaba claramente la forma de la mano. Podría haber vuelto dentro. Exigido una disculpa. Gritado. No lo hice. Conduje hacia la clínica. La sala de espera olía a desinfectante y revistas viejas. Me senté en una esquina, cabeza baja. Cuando la enfermera dijo mi nombre, hizo una pausa al verme la cara. La doctora Ramírez, que llevaba años tratando mi tiroides, levantó la vista de sus notas. Valeria, ¿qué te ha pasado? Tragué saliva. Una discusión familiar. Se fue de las manos. Ella dejó el bolígrafo. ¿Quieres hablarlo? ¿Prefieres que avisemos a seguridad? No. Solo fue una mala mañana. Estoy bien. Me estudió unos segundos. Si cambias de opinión, tenemos recursos. Asentí. Seguimos con la revisión, medicación, síntomas, análisis, ecografía. Todo rutinario. Todo profesional. Al terminar,
Me acompañó hasta la puerta. Tus niveles están estables por ahora. Volvemos a revisar en 3 meses. Asentí. Entonces me tocó ligeramente el brazo. Una cosa más. El hospital va a iniciar un programa de formación pagada para técnicos en cuidados auxiliares. Con contrato y beneficios desde el inicio. Creo que sería ideal para ti. Parpadeé. ¿En serio? Habla con el señor Vargas. Menciona mi nombre. Empiezan entrevistas la semana que viene. Sentí que la garganta se me cerraba, pero esta vez por algo distinto. Lo haré. Gracias. La semana siguiente me presenté a la entrevista con el hematoma ya amarillento, apenas visible bajo maquillaje. El señor Vargas era directo, profesional. Me preguntó por mi experiencia, por qué quería dedicarme a la enfermería, cómo manejaba el estrés. Le respondí con honestidad, años trabajando en hostelería, gestionando mi salud sola, buscando estabilidad real. Cuando preguntó por la marca en mi cara, no mentí. Situación familiar complicada. Está resuelta. Asintió sin juzgar. Al final se reclinó en la silla. Tenemos una plaza en el próximo grupo. Formación pagada. Beneficios completos al certificarte. Empiezas el lunes y aceptas. Acepté sin pensarlo. El lunes llegué a las 6 en punto. Uniforme nuevo, acreditación colgada. Éramos 8 en el grupo. Me asignaron prácticas con Miguel, enfermero veterano, ex sanitario militar. Observas 3 veces. Luego lo haces tú, me dijo el primer día. Y preguntas solo cuando el paciente esté estable. Estricto. Claro. Justo. El trabajo era duro. Constantes vitales, higiene de pacientes, documentación impecable. Volvían a dolerme los pies. Pero ahora tenía propósito. Cuando hacía algo bien, Miguel asentía brevemente. Ese gesto valía más que cualquier propina. La vivienda se convirtió en un problema inmediato. La primera semana dormí en el sofá de una compañera. Vargas lo oyó durante un descanso. Un amigo mío tiene una habitación sobre su garaje. Nada lujoso. Limpio. Sin alquiler si ayudas un poco. ¿Te interesa? Acepté. Don Ramón, 60 y tantos, antiguo mecánico, tranquilo. La habitación era pequeña. Cama individual, mini nevera, baño compartido. Pero cerraba con llave. La primera noche comí fideos instantáneos sentada en el suelo. Nadie golpeó la puerta. Nadie preguntó por la cena. Dormí de corrido. El silencio era diferente. Profundo. Compraba solo lo que yo quería. Estudiaba sin comentarios sarcásticos. Dejaba un plato en el fregadero si estaba agotada y nadie suspiraba. Le pedí a un antiguo compañero del bar que me ayudara a recoger mis cosas. Fuimos de noche. 20 minutos. Ropa, portátil, documentos. Lo esencial. Cuando nos alejamos, miré la casa por el retrovisor hasta que la luz del porche desapareció. No sentí tristeza. Sentí alivio. Los mensajes comenzaron casi de inmediato. Mi madre escribía párrafos largos sobre cómo había exagerado, cómo mi padre estaba preocupado, cómo Sergio necesitaba a su hermana. Sergio preguntó dónde estaba su cargador. No abrí ninguno. Bloqueé los números. El silencio en mi móvil fue limpio. En el hospital nadie me trataba con lástima. Solo con expectativas claras. Miguel corregía mi técnica hasta que la perfeccionaba. Vargas revisaba mi progreso semanalmente. Por primera vez en años, respiraba sin sentirme vigilada. El futuro dejó de ser algo que tenía que suplicar. Se estaba construyendo turno a turno, en un lugar donde me veían capaz. 2 meses dentro del programa, llegó mi primer sueldo. Un sobre sencillo, con el logo del hospital en la esquina. 782 euros netos. No era una fortuna. Pero era mío. Lo guardé con cuidado en la cartera y decidí que era hora de cerrar definitivamente la cuenta conjunta que tenía con mi madre desde el instituto. En mi siguiente día libre entré en una sucursal bancaria del centro de Sevilla.
Entregué mi DNI, la nómina, rellené los formularios. La empleada sonreía mientras hablaba del calor insoportable de agosto. Hasta que dejó de sonreír. Un momento, por favor. Volvió con el director de la oficina. Me pidió que pasara a un despacho pequeño. Al revisar su historial crediticio aparecen incidencias graves, dijo con voz baja. Deudas elevadas, impagos. No podemos abrir una cuenta en estas condiciones. Me quedé en blanco. Yo nunca había tenido tarjeta de crédito. Nunca pedí un préstamo. Salí caminando sin sentir las piernas. Esa noche, en la habitación sobre el garaje de don Ramón, pedí los informes completos a las 3 agencias de crédito. Llegaron una semana después. Sobres gruesos. Pesados. Los extendí sobre la cama como si fueran pruebas de un crimen. 42.000 euros. 5 tarjetas de crédito. 2 préstamos personales. Todos abiertos a mi nombre. El primero, cuando yo tenía 20 años. Justo cuando empecé a trabajar a tiempo completo. Revisé línea por línea. Consolas de videojuegos enviadas a la dirección de mis padres. Zapatillas deportivas de alta gama en la talla de Sergio. Herramientas y piezas facturadas a proveedores del taller de mi padre. Pagos de matrícula al Instituto Técnico, cantidades idénticas a las que les había oído mencionar. Pagos mínimos realizados cada mes. Lo justo para mantener las cuentas activas. Intereses acumulándose en silencio. Mi nombre en las solicitudes. Firmas falsificadas. La caligrafía de mi madre. No fue un arrebato. Fue planificación. Años construyendo deuda sobre mi futuro mientras me decían que no había dinero. Me quedé sentada hasta que la habitación quedó a oscuras. La bofetada dolía. Pero esto era algo más profundo. Una compañera del hospital me habló de una clínica de asesoría legal gratuita. Pedí cita. La abogada, Elena Cortés, hojeó los papeles con rapidez. Robo de identidad familiar, dijo sin dramatismo. Es más común de lo que la gente cree. Más difícil de denunciar porque las víctimas dudan. Me explicó el proceso. Denuncia formal ante la policía. Activar alerta de fraude en mi historial. Impugnar cada cuenta con declaración jurada. Congelar crédito. Decidir si impulsábamos cargos penales. Si avanzamos penalmente, me advirtió, podrían enfrentarse a prisión. Como mínimo, antecedentes y restitución económica. ¿Está preparada para eso? Miré las cifras. Pensé en mi coche saboteado. En la cuenta de estudios. En la bofetada. En las palabras frías. Ellos eligieron esto, respondí. Firmé. La investigación avanzó lenta pero firme. Entregué todo. Registros bancarios. Facturas del taller. Historiales de matrícula. La policía rastreó direcciones de envío, IPS, correos electrónicos. El correo de mi madre estaba vinculado a varias cuentas. Las finanzas del taller mostraban ingresos desviados. Y entonces llegó algo más. En una segunda entrevista, el inspector deslizó una fotografía impresa sobre la mesa. Imagen de una cámara de seguridad del taller. Fecha de hacía años. Mi padre bajo el capó de mi coche. Linterna en la boca. Cables desconectados. Coincide con el día que perdió aquel examen, dijo el inspector. No fue mala suerte. Fue intencional. En el barrio la noticia corrió rápido. Clientes cancelando citas. Proveedores exigiendo pagos inmediatos. El taller se vació. Mi madre dejó un mensaje desde un número desconocido. No lo escuché completo. Sergio apareció un día en el aparcamiento del hospital buscando confrontación. Seguridad lo sacó antes de que cruzara la puerta. Don Ramón lo vio merodeando otra noche. No volvió. La investigación destapó más. Evasión fiscal. Ingresos no declarados. Viajes personales cargados como gastos empresariales. La cifra total superaba los 90.000 euros.
pero mi caso era la pieza central. 8 meses después comenzó el juicio en el Juzgado Provincial de Sevilla. La sala estaba llena. Me senté detrás de la fiscal, carpeta en el regazo, corazón firme. Mi padre entró primero, esposado. Más delgado. Mirada fija en mí. Sin gesto. Mi madre después, sobria, cabello recogido, ojos rojos. Sergio a su lado, encorvado, intentando mirar el móvil hasta que el alguacil se lo prohibió. Los cargos se leyeron uno por uno. Múltiples delitos de usurpación de identidad. Fraude financiero. Evasión fiscal. La voz del juez resonó clara en la sala. Y por primera vez, no era yo quien estaba siendo juzgada, la fiscal lo expuso todo sin adornos. Extractos bancarios. Solicitudes falsificadas. Reclamaciones de clientes por trabajos del taller que quedaron a medias. Auditorías de Hacienda mostrando años de ingresos ocultos. Mi carpeta de impacto como víctima era gruesa. Informes de crédito. Cartas certificadas de impugnación. La fotografía de mi padre manipulando los cables de mi coche. La defensa intentó pintarlo como tiempos desesperados. Malas decisiones bajo presión. Yo, la hija resentida exagerando por venganza. Hablaron de dificultades familiares. De cómo la cárcel destruiría lo poco que quedaba. Mi madre subió al estrado. La voz le temblaba mientras hablaba de estrés y errores. Dijo que nunca quisieron hacer daño a nadie. Especialmente a mí. No me miró ni una sola vez. El turno de mi padre fue más breve. Admitió parte. Dijo que se le fue de las manos intentando mantener el negocio a flote. Que usó mis datos porque era fácil. Que pensó que algún día lo devolvería. No hubo disculpa directa. Solo, lamento cómo acabaron las cosas. Sergio no declaró. Permaneció encorvado, inquieto. El juez no se dejó conmover. La prueba era demasiado sólida. El patrón, demasiado claro. La sentencia fue firme. 3 años de prisión para mi padre, sin beneficios anticipados debido a la magnitud del fraude. Mi madre recibió 3 años de libertad condicional, multas elevadas y orden de restitución completa, cada euro cargado a mi nombre, más intereses y sanciones. Los bienes serían liquidados para cubrirlo. Empezando por la casa. Cuando se llevaron a mi padre, se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta. Has destruido todo, murmuró, lo bastante alto para que lo oyera. Sostuve su mirada. No. Lo hiciste tú. Yo solo dejé de encubrirlo. La ejecución hipotecaria fue rápida. 6 meses después, el cartel de se vende por subasta judicial estaba clavado en el césped. Extraños recorriendo las habitaciones donde yo había crecido. Mi madre se mudó a un pequeño apartamento en las afueras. Trabajos ocasionales para cumplir con las revisiones de la condicional. Vendió la mayoría de los muebles para pagar honorarios legales. Sergio perdió la camioneta cuando dejaron de pagarse las cuotas vinculadas a una de las cuentas fraudulentas. Abandonó el instituto técnico a mitad de semestre. Terminó reponiendo estanterías en una tienda de carretera. Lo último que supe fue que dormía en el sofá de su novia. Los padres de ella no estaban encantados. Mi vida siguió avanzando. El programa Puente terminó con el hospital cubriendo el tramo final. Horas clínicas extra. Clases nocturnas. Café y determinación. Llegó el día del examen. 2 semanas después, aprobado. Enfermera registrada. Firmé el contrato de alquiler de un estudio en el centro. Pequeño, techos altos, ventanas amplias. Solo mi nombre en el contrato. Sin avalista. El primer mes pagado con mi propio sueldo. Los muebles llegaron despacio. Segunda mano. Una cama de verdad. Plantas en el alféizar que, esta vez, sobrevivían. La limpieza de mi crédito tomó más tiempo. Llamadas interminables. Cartas certificadas. Congelaciones. Disputas. Una por una, las cuentas se cerraron como fraudulentas. Los saldos quedaron en 0. La puntuación empezó a subir.
La primera tarjeta nueva aprobada solo a mi nombre se sintió como una victoria silenciosa. Intentaron contactarme algunas veces. Una carta manuscrita de mi madre, llena de arrepentimiento que nunca nombraba lo esencial. Correos de Sergio pidiendo ayuda para facturas, como si nada hubiera cambiado. Incluso una llamada de mi padre tras salir en libertad. Voz áspera. Hablar para aclarar. No escuché. Borré mensajes de voz sin reproducirlos. Bloqueé números nuevos cuando aparecían. Algunos puentes no están hechos para reconstruirse. 3 años después, hago turnos de 12 horas en urgencias. Sueldo estable. Beneficios que cubren mis revisiones médicas sin ansiedad. Compañeros que conocen solo las partes de mi historia que decido compartir. Que respetan límites. Que celebran logros. Don Ramón todavía me escribe preguntando si como bien. Miguel vino a mi ceremonia de acreditación, con una media sonrisa rara en él, dijo, nada mal. Conduzco un utilitario usado, pagado por completo. Fiable. Sin deudas ocultas. Por las noches cocino lo que quiero. Veo lo que quiero. Duermo profundo en un espacio que es realmente mío. Mirando atrás, aquel día en el juzgado no fue venganza. Fue consecuencia alcanzando por fin a quienes la evitaron durante años. Y marcharme aquella mañana después de la bofetada no fue huir. Fue elegirme. Alejarse de una familia tóxica no es traición. Es supervivencia. Y algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre.